Los protozoarios, que son unicelulares, y los metazoarios o pluricelulares, que más conocidos nosotros los llamamos helmintos o gusanos. Generalmente su localización va a ser a nivel intestinal, pero también vamos a ver a lo largo de la exposición de que las manifestaciones clínicas no solo van a ser a nivel intestinal, sino también pueden presentar manifestaciones extraintestinales, sobre todo dependiendo del grado inmunológico, el compromiso inmunológico del paciente. Entonces, para hablar de los enteroparasitosis es importante conocer los factores de riesgo que tiene que tener una población o ciertas condiciones que tiene que haber para que se desarrolle este tipo de enfermedad. Hay condiciones en las cuales nosotros vamos a poder actuar, pero hay otras en las cuales no. Como por ejemplo, las condiciones ambientales, como por ejemplo áreas tropicales en las cuales hay humedad, hay mucha vegetación, son lugares propicios para que algunos parásitos puedan crecer y desarrollar un ciclo biológico adecuado. Como hablamos de los geohelmintos, que son las ulcinarias, como el Acilostomas duodenale, el Necator americanus y el Strongyloides. Ese tipo de geohelmintos generalmente necesitan un ambiente como el que les describo, un suelo húmedo con mucha vegetación, que eso característicamente son zonas tropicales, de las cuales nosotros tenemos zonas tropicales, así como Brasil, África. Entonces, en esas zonas, lamentablemente, van a haber estos parásitos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que haya una proliferación de este tipo de infecciones? Si nosotros tenemos una población vulnerable, con falta de saneamiento ambiental, o sea que no tiene agua, desagüe, que hay niños o población con desnutrición y gente que tiene poco conocimiento sobre lo que es la salubridad, o sea que no sabe que tiene que hervir el agua, que tiene que lavar los alimentos, entonces todo eso es un ciclo vicioso que va a contribuir a que las parasitosis aumenten en ciertas poblaciones. Y bueno, eso también son políticas de Estado, ¿no? Sobre la pobreza, que es algo que influye mucho en este tipo de enfermedades. Entonces, teniendo en consideración los factores de riesgo, es fácil deducir cuál es la epidemiología de este tipo de enteroparasitosis, teniendo en consideración que los países en vías de desarrollo son los que van a presentar mayor prevalencia e incidencia de este tipo de infecciones, ¿no? Pero como también ahora hay muchos viajeros, porque hay gente de países desarrollados que vienen pues a estas zonas, también es un motivo en los cuales este tipo de infecciones se van a presentar a nivel mundial, o sea, en países desarrollados, sobre todo por viajeros que no toman las medidas o las precauciones y se infectan y llevan esas infecciones a sus lugares de origen. Entonces, hablemos de la etiología y clasificación, lo mismo que estaba diciendo inicialmente. Los dos grandes subreinos, el reino de los protozoarios, que son unicelulares, que se dividen en... Bueno, tiene muchos filiums en realidad, pero estos son los más característicos. ¿Por qué? Porque este tipo de protozoarios son los que se albergan a nivel intestinal. Tenemos al filium Sarcomastigóphora, entre los cuales son varios en realidad, sino que estoy poniendo ahí los que son considerados patógenos. Entre ellos tenemos al complejo Entamoeba histolítica dispar Moshowski. ¿Por qué se llama complejo? Porque al nosotros hacer un examen directo microscópico va a ser difícil distinguir entre esas tres especies. Entonces por eso se le ha llamado complejo. Obviamente si yo tuviera la ventaja de tener un PCR y hacerlo, sí sería fácil distinguirlo. Pero como no es una tecnología que contamos todos los países, a través de un examen directo microscópico va a ser difícil distinguirlo. Entonces por eso se le conoce como un complejo actualmente. Y otro tipo de parásito que pertenece al mismo filium es la Giardia blandia. Y eso generalmente es un flagelo, ¿no? Como lo vamos a describir más adelante. Otro filium es la Ciliófora. Y el más representativo es el Balantidium coli. La ampicomplexa, que es seguro uno de los más conocidos, porque estoy seguro que durante sus prácticas en el hospital habrán visto pacientes inmunosuprimidos, sobre todo VIH, que están con un síndrome diarreico producido por lo mismo, por Cryptosporidium, por Cytisospora belli, por Cyclospora cayetanense. Entonces, este grupo es muy importante porque es el responsable de las diarreas en pacientes inmunosuprimidos. Y el último grupo, los microsporas, que son el Enterocitum bieniceu y el Encephalotizou intestinalis. En realidad este tipo de microorganismos antes se creía que eran no patógenos, pero con la epidemia del VIH se empezaron a reportar más casos de causa de diarrea en humanos, ¿no?
En la anterior diapositiva, si se dan cuenta, le he puesto un slash o un puntito al sarcomastigófora. ¿Por qué? Porque como les dije inicialmente, solo he tomado en cuenta estos dos que los vamos a desarrollar, porque son los que generan patogenicidad en el ser humano. Esta, que también son parte del mismo grupo, es una patogenicidad discutida. Y estoy seguro que más de una vez o a lo largo de su carrera van a ver muchas veces pacientes que ingresen a su consultorio con un resultado de heces por cualquiera de este tipo de parásitos. Y van a venir asustados porque van a querer que los traten. Entonces, muchos de estos patógenos, o de estos protozoarios, su patogenicidad es discutida. O sea, en realidad puede que salga en un parasitológico seriado, pero el paciente muchas veces va a estar asintomático y por lo tanto no se consideran patógenas. Y entre ellas tenemos la Entamoeba coli, el Dendrolimax nana, la Iodamoeba butzi, el Chilomastes mesnili, el Beta-Trichomonas hominis y el Entamoeba hartmani. El Blastocitis hominis, si bien es cierto por mucho tiempo se ha considerado no patógeno, actualmente ya están habiendo algunos reportes de casos que indican que es responsable de algún grado de diarrea, ¿no?, en pacientes inmunocompetentes. Entonces lo que se recomienda es que si el paciente tiene un parasitológico con este tipo de parásito y viene con distensión abdominal, diarrea, entonces hay que tratarlo. Si es que tiene clínica. Si es que no tiene clínica, entonces no se preocupen, no es necesario que lo traten. Entonces vamos a empezar a hablar brevemente de cada una. Este gráfico estábamos hablando de del complejo Entamoeba histolítica dispar Moshofsky, y básicamente es para ver cómo es la morfología. Esta morfología que vemos en la diapositiva básicamente es solo del núcleo de los trofozoitos. Este tipo de parásito en su ciclo de vida tiene dos formas: la forma quística, que es la forma infectante, y la forma de trofozoito, que es la forma invasiva, la que va a invadir tejidos intestinales, sobre todo a nivel de colon, y va a producir toda la clínica que nosotros conocemos, que es la diarrea, la disentería, puede llegar a nivel de abscesos hepáticos, etc. Acá, como vemos, el núcleo es diferente según el tipo de entamoeba que sea, ¿no? Por ejemplo, la iodamoeba, el núcleo va a ser un poco más excéntrico. Acá en el Dendrolimax nana también va a ser un poco más bilobulado, pero la que más nos interesa es la de este lado, el complejo Entamoeba histolítica dispar, el cual su núcleo es muy central, y la Entamoeba coli, que la diferencia porque es un núcleo redondito pero excéntrico. Otro agente que también lo vamos a ver es la Giardia lamblia. De la misma manera, su forma infectante es el quiste y la forma invasiva es el trofozoito, ¿no? Además está decirle de que nosotros podemos adquirir el quiste a través de un alimento o agua contaminada, y que cuando ingresa a nuestro sistema digestivo por las sales biliares y el jugo gástrico, ese quiste va a eclosionar y va a salir el trofozoito, que es la forma invasiva, ¿no? Recordemos cómo es la forma de la Giardia lamblia, que parece un pescadito, ¿no? Que aquí están los núcleos, en la parte medial que está el axostilo, en donde nacen los 4 flagelos. Por eso este tipo de parásito también está dentro de los flagelados, como lo menciona, ¿no?, por esta característica. El trofozoito es la forma invasiva, la cual va a estar pegada a nivel del intestino predominantemente delgado, duodeno, y como va a estar pegado en esa zona, va a evitar que haya una buena absorción de los alimentos. Por eso muchos de los pacientes van a sufrir de un síndrome de mala absorción, ¿no?, a la larga, ¿no?, de manera crónica. Ahora, hablando de los ciliados, tenemos al Balantidium coli. ¿Por qué le decimos ciliado? De la misma manera también tiene una forma infectante, que es el quiste, que está bajito, y el trofozoito, que es la forma que produce la enfermedad. Si se dan cuenta, alrededor está lleno de cilios y es lo que permite su movilidad. La diferencia aparte es que tiene un macronúcleo que se tiñe muy bien, y alrededor unas vacuolas que le sirven como una reserva de alimentos, ¿no? Este es en gráfico y esto es lo que uno puede ver a nivel de una muestra de heces, ¿no?, la presencia de trofozoitos. Este tipo de parásito está muy relacionado a la crianza de cerdos y generalmente también produce un grado de disentería porque produce úlceras a nivel colónica muy intensas, y tiene toda la clínica que vamos a mencionar igual más adelante. Hablando ahora de la generación, del Filium ampicomplexa. Hablamos de lo que es Cyclospora cayetanensis, en los cuales podemos ver... Dios mío, mejor así.
Ok, entonces la Ciclosporia cayetanensis, como les digo, es una de la que forma parte de la ampicomplexa. Recordemos que los ampicomplexas son los que están relacionados con la diarrea para inmunosuprimidos. Entonces, vamos a hablar de mayor a menor. La Ciclosporia cayetanensis es la que es un poquito más grande de todo este grupo de las ampicomplexas. Generalmente se van a dar cuenta que las coloraciones se van a repetir mucho, porque este tipo de parásitos se tiñe muy bien con la tinción de Kim Jung o Nielsen modificado. ¿Ya? La forma infectante es el ooquiste, y cuando nosotros ingerimos un alimento o agua contaminada con esos ooquistes, de la misma manera, en el ambiente esos ooquistes se vuelven más esporulados, eso quiere decir que generan más núcleos, y cuando están dentro, eso eclosiona y salen los esporozoitos, que son la forma infectante y que producen una gran invasión a nivel de intestino delgado. Por eso los pacientes tienen una diarrea que no es disentérica, pero que es bastante grave, porque ustedes van a ver en la emergencia que estos pacientes vienen con una deshidratación severa, van a venir con acidosis metabólica, van a venir con azoemia prerrenal, porque el volumen que pierden es de verdad sorprendente. Pacientes que vienen con 7, 10 deposiciones al día, ¿no? Entonces se descompensan demasiado. De la misma manera, nosotros la conocíamos como Isospora belli, pero desde 2005 se ha cambiado la denominación por cambios morfológicos, y ahora actualmente se le conoce como Cystisospora belli, es la manera correcta como se le debe de hablar. De la misma manera, también su forma infectante son a través de ooquistes, que a medida también que se van esporulando los núcleos se van dividiendo. Por eso acá, este es por ejemplo una muestra de heces en los cuales nosotros podemos evidenciar acá un ooquiste de una Cystisospora belli, acá que solo tiene un blasto y acá que tienen dos. Se dan cuenta que la tinción es la misma, ¿no? Los ooquistes que están con una tinción rosada y un fondo azul, ¿no? Esa es la tinción clásica Kim Jung. El Cryptosporidium, también bastante conocido, que son más pequeños, o sea, como le digo, estamos viendo de mayor a menor, son más pequeños que la Ciclospora cayetanensis y más pequeños de la Cystisospora belli. De la misma manera, produce diarrea en pacientes inmunosuprimidos, pero la característica de este Cryptosporidium es que también se puede albergar a nivel de vías biliares. Por ese motivo, a veces puede cursar con colangitis esclerosante. Y también es cuadro de que como tienen reservorios a ese nivel, estos pacientes van a recurrir de manera constante por diarreas. O sea, se les trata una temporada y después de un mes vuelven a recurrir por otro cuadro de diarrea, ¿no? A pesar que son pacientes en carga. Cuando hablamos del tratamiento con Cryptosporidium nos vamos a dar cuenta que no hay un tratamiento ideal. A diferencia de la Ciclospora y la Cystisospora, que responden muy bien al sulfamethoxazol y metropin, a diferencia del Cryptosporidium no hay un tratamiento ideal. Se han visto muchos tratamientos, el más efectivo relativamente es con nitazoxanida, pero lo que se ha podido determinar es que lo más importante es tratar de evitar cuál es el factor de riesgo que está inmunosuprimiendo al paciente. Por ejemplo, si es un paciente VIH que tiene un Cryptosporidium, lo que tenemos que hacer es iniciar rápidamente targa para mejorar su sistema inmunológico y que pueda controlar esta infección. Entonces, en realidad el tratamiento para este paciente, si fuera un paciente VIH que tiene un Cryptosporidium, mi tratamiento ideal sería el targa. Y por último, los microsporidiosis. Las microsporidios. Este tipo de parásitos es un poco particular, porque aún se está investigando si tiene alguna relación con hongos, porque dentro de su ciclo biológico tiene una forma de esporas, algo que obviamente varía mucho con relación de los otros protozoarios. Como les digo, generalmente esto estaba relacionado a animales, vertebrados, pero con la pandemia del VIH se empezaron a descubrir más casos, ¿no? Personas inmunocomprometidas por VIH que tenían diarreas a causa de estos agentes etiológicos, ¿no? Ahora vamos a hablar del otro subreino grande, que son los metazoarios, que son pluricelulares, y acá ya vamos a hablar de lo que son los helmintos o gusanos, ¿no? Que seguro se nos hace un poquito más familiar. Recordemos que los gusanos, según su estructura, bueno, de su cuerpo, se dividen en dos. Los nemátodos, que son circulares, su cuerpo es circular, y los platelmintos, que su cuerpo es aplanado.
Entonces, entre los nemátodos que son importantes para nosotros porque producen las parasitosis más conocidas, tenemos el Enterobius vermicularis, que son los oxiuros, la Trichuris trichuria, el Ascaris lumbricoides, el Toxocaracanis, el Strongyloides stercolaris, el Ancylostoma duodenal y el Necator americanus. Y entre los platelmintos tenemos a los céstodos, que son la Taenia sp, porque obviamente sabemos que tenemos la Taenia solum y la Taenia saginata, y la Minolepis nana, que es uno de los céstodos más pequeñitos. Entonces vamos a hablar de cada uno de manera rápida. El Enterobius vermicularis, como ya lo hemos visto, es un nemátodo, pero es bastante pequeñito. Si se dan cuenta ahí en la regla, pues tiene unas, creo que de 5 a 10 micras, es lo que refiere la literatura. Y lo que vamos a ver de particular en este tipo de parásitos es que aquí sí hay un dimorfismo sexual. Eso quiere decir que sí vamos a poder diferenciar entre un macho y una hembra. Y generalmente cuando hablamos de parásitos, las hembras son más grandes que los machos. Bueno, por lo menos en esta ocasión sí. Y vemos que acá pues su huevo es un huevo ovalado y dentro se encuentra el embrión, pues, ¿no? El Enterobius vermicularis es importante recordarlo, ¿por qué? Porque es una causa de infección, sobre todo en niños en edad escolar. Niños que se levantan con prurito anal, que generalmente no es que tengan diarrea, sino es que tienen prurito anal, tienen bursismo, o sea, le rechinan los dientes, tienen un poco de irritabilidad. Entonces eso es lo característico de este tipo de parásitos. El Trichuris trichuria, en el cual su huevo a mí me parece particularmente curioso, porque si se dan cuenta tiene forma de un barril y tiene a los costados como unos núcleos polares, ¿no? Como si fueran tamponcitos, y en el centro pues también el embrión de una larva, ¿no? De la misma manera también hay un dimorfismo sexual, la hembra y el macho. De la misma manera la hembra es más grande y la diferencia del macho es que se dan cuenta que termina en una espícula copulatriz, ¿no? Para que puedan hacer la reproducción. La Toxocaracanis, generalmente relacionado a infecciones por perros, ¿no? Generalmente él es el reservorio, no se le desparasita al perro, entonces hace sus deposiciones, quedan restos en el pelo y nosotros obviamente acariciamos a nuestro animal y ahí es en donde el humano se infecta. Es un huevo pues característico también porque es redondo, acá se puede ver adentro la larva que va a eclosionar dentro de poco, y de la misma manera también hay un macho y una hembra, de la cual la hembra pues es más grande también. Entonces hasta ahorita estamos viendo que son parásitos que tienen dimorfismo sexual, o sea que hay una distinción clara en lo que es un macho y una hembra, sobre todo en el tamaño. Pero cuando hablamos de este tipo de platelmintos, como es la Taenia, por eso se le llama solitaria, porque en este tipo de parásitos, aquí ellos son hermafroditas, o sea, acá no hay macho y una hembra, sino que recordemos cómo es las partes de una Taenia, ¿no? Tiene el escólex, como se ve aquí, que es la cabeza, el cual está compuesto por ventosas, y en la parte superior el rostelo con sus ganchitos. Cuando bajamos del escólex ya vemos las proglótides, ¿sí o no? Que ya forman parte del cuerpo, por decirlo así, y a medida que las proglótides van alejándose del cuello, o sea del cuello del escólex, vamos viendo que los proglótides se vuelven más maduros. ¿Por qué? Porque ya tienen su propio aparato reproductor, o sea, tienen testículos, tienen vagina, tienen poro genital, y ahí es donde ellos hacen la reproducción y producen huevos para que siga manteniéndose la especie, ¿no? Entonces ellos no necesitan una pareja, ¿no? Ellos mismos se pueden reproducir porque son hermafroditas, por eso a veces se le llama solitaria. Y recordemos, como se ve en esta foto, que son bastante largas y que también pueden vivir mucho tiempo dentro del intestino humano, ¿no? Acá también de la misma manera los huevos, que son la forma infectante. Y recordar que cuando hablamos de la Taenia solium hay dos tipos importantes, ¿no? La teniosis, que generalmente es cuando uno ingiere una carne contaminada con quistes de estos parásitos, y es diferente cuando uno inhala los huevos del parásito, porque la clínica del paciente va a ser totalmente diferente. Y ustedes saben eso. Y más adelante vamos a hablarlo también. La Minolepis nana, que es el nematodo más pequeñito, el platelminto más pequeñito comparado con la Taenia, pues que es enorme.
acá vemos que de la misma manera que tiene un escoles y tiene proglótides que a medida que van alejándose del cuello se van volviendo más maduros y por lo tanto son los que tienen la función de producir los huevos y que esto siga persistiendo, ¿no? Este tipo de parasitosis en el humano. Lo característico de su huevo es que acá presentan como unas lesiones polares periféricas, que es lo que caracteriza cuando uno quiere verlo en el microscopio, ¿no? Para hablar de del siguiente grupo de nemátodos, que ya vienen a ser las uncinales y el Strongyloides stercolaris, quiero hablar antes del ciclo de Loss. ¿Recuerdan el ciclo de Loss? ¿Acuerdan su parasitología? El ciclo de Loss es un paso necesario que tienen que tener los parásitos que voy a mencionar más adelante. ¿Para qué? Para que lleguen a una etapa adulta, por decirlo así. Y cuando lleguen a esa etapa adulta ya van a poder generar reproducirse y generar manteniendo el parasitismo dentro de la persona. Entonces, este ciclo de Loss es una migración necesaria que tiene que hacer una larva inmadura para que a través que se va mudando y transformando en el camino, porque tiene un recorrido bastante largo, porque primero coge un vaso, después se va una circulación mayor, llega a la cavidad derecha del corazón, después coge la arteria pulmonar, llega a un alveolo, rompe el alveolo, sube a la tráquea hasta la faringe, se traga y baja al intestino y ahí empieza como una adulta a poder tener una generación, por decirlo así. Entonces todo ese ciclo es la que hacen los parásitos que vamos a hablar a continuación. Uno de ellos es el Ascaris lumbricoides. Este Ascaris lumbricoides, a diferencia de los que voy a mencionar más adelante, la infección es por vía digestiva, porque es a través de los huevos, que puedo contaminarme por fecalismo, o por un alimento contaminado, por un agua contaminada. Cuando el huevo yo me lo trago, eclosiona y sale una larva inmadura, que cuando llega a mi intestino hace el ciclo de Loss. Penetra por el intestino, coge un vaso y el recorrido que ya hemos dicho. Cuando regresa a mi intestino ya maduro, entonces ahí se empieza a diferenciar lo que es macho y hembra, y producen sus huevos, los cuales son eliminados por las heces al ambiente y todo el ciclo que ya conocemos. Eso es lo que pasa. En cambio, cuando hablamos de las uncinarias y del Strongyloides stercolaris, el tipo de infección es diferente, porque ahí la infección es por penetración de la piel, no es por ingesta, sino es porque hay una larva, un lado evolutivo que se llama. La forma filariforme es la forma infectante de este tipo de parásitos. Pero la larva filariforme, ¿de dónde nace? La larva filariforme es una evolución de una larva ratitoide que nace de un huevo. Y este huevo generalmente lo produce una forma adulta. Entonces, lo característico de este tipo de uncinarias es, como les digo, que penetran por la piel y aparte que tienen muy característico su cavidad oral. El ancylostoma duodenale, como vemos acá una cavidad oral, tiene dos pares de dientes, por decirlo así, que hacen que se fijen de manera muy intensa en el intestino delgado y por lo tanto producen sangrado. Por eso estos pacientes van a cursar con anemia. Y no es solo el hecho que se mantienen fijados y empiezan a sangrar, sino que también a través de su cavidad oral eliminan sustancias que evitan que esa zona se coagule y constantemente estén sangrando. Entonces estos pacientes van a cursar con una anemia bastante severa. La diferencia entre el ancylostoma duodenale y el Necator americanus, básicamente, si se dan cuenta, es la cavidad oral. Mientras el ancylostoma duodenale tiene dos pares de dientes, acá hay como un par, pero como si fuera una placa de un diente, como si fuera un filito. Entonces eso morfológicamente es lo que las diferencia. El Strongyloides stercolaris. Yo creo que vamos a entenderlo mejor con esto. Ya. Aquí está el ciclo biológico, que es lo que quería llegar. Entonces recordemos de que yo tengo una larva filariforme, que es mi forma infectante en el caso de las uncinarias y los strongyloides. ¿Qué pasa con mi larva filariforme? Entra por mi piel y cuando entra por mi piel
hace el ciclo de Loss, ¿no? Se va a la circulación, a corazón, a pulmón, rompe un alveolo, se va a tráquea, después a faringe y se vuelve y regresa de nuevo al intestino porque me lo trago, ¿no? Sin querer queriendo, pero ya regresa de una forma adulta. Este tipo de parásito también tiene la capacidad de ser, por decirlo de una manera, hermafrodita, porque no necesita de un macho para tener un huevo. Entonces elimina el huevo, que dentro de la mucosa este huevo eclosiona y sale la larva rhabditoide, y esta larva rhabditoide es la que sale por las heces y la que contamina los suelos, pues, ¿no? Porque las personas hacen sus deposiciones en el ambiente y ahí salen las larvas. La larva se queda en el suelo y para ellos es un ambiente ideal, un suelo húmedo con hojitas. Entonces ese ambiente para ellos es ideal para transformarse de rhabditoide a filariforme. Entonces la rhabditoide que ha salido de las heces de un paciente enfermo tiene dos caminos: o en el medio ambiente se transforma en una larva filariforme y vuelve a penetrar por la piel a otro incauto que está por ahí caminando sin zapatos y vuelve a hacer todo el ciclo, o si quiere se queda ahí pues en la tierrita feliz y puede diferenciarse sexualmente, o sea, puede convertirse en una larva de vida libre y puede convertirse en macho y hembra, o en macho o hembra, y después generar sus propios huevos, y ese huevo va a salir de la larva rhabditoide, y de la misma manera esa larva rhabditoide puede escoger. Si quiere, ella misma se transforma en filariforme y vuelve a infectar a otra persona, o si quiere, se diferencia en macho y hembra, y de ahí pues encuentra su pareja y puede generar otro huevo. Entonces, eso es lo que hace este tipo de parásitos, ¿no? Es muy particular. Entonces, es importante recordar esto, porque aparte que estos parásitos hacen el ciclo de Loss, el hecho de esa migración produce clínica en los pacientes, y es lo que nosotros llamamos el síndrome de Loeffler, que generalmente es un paciente que tiene tos, un poco de dificultad respiratoria, a veces cursa con prurito, y muchas veces nosotros pensamos que es un cuadro asmático, pero no es un cuadro asmático, sino es una respuesta de una migración de una de estas larvas. Entonces, en niños, por ejemplo, de la selva, se ha estudiado mucho este tipo de fenómeno, ¿no? o de clínica. Niños de la selva que cursan con un cuadro asmático, pues obviamente es porque están infectados por este tipo de parásitos. ¿Qué es importante recordar del Strongyloides estercolaris? El Strongyloides estercolaris es muy particular. ¿Por qué? Porque este tipo de parásitos, cuando están infectando a personas inmunocomprometidas, como pacientes VIH, pacientes con corticoterapia, pacientes que están en quimioterapia, o pacientes infectados por HTLV1, que es un tipo de virus también, pueden hacer aparte de este ciclo que nosotros conocemos, ¿no? Que necesitan estar en el medio ambiente para hacerse más viable, saltan algunos de estos ciclos. ¿Cómo así? Ellos generan lo que es la autoinfestación. Eso quiere decir que, recordemos que la larva filariforme que entra por mi piel ya hace todo este ciclo para convertirse en adulta y después genere sus huevos y bote la larva rhabditoide. La larva, generalmente, para que se vuelva a convertir en filariforme, lo ideal es que siempre esa larva esté en un medio, o sea, en el medio ambiente, en el suelo, es cuando cambia de rhabditoide a filariforme. Pero en el caso de los pacientes inmunosuprimidos o inmunocomprometidos que ya les he mencionado, esta transformación de rhabditoide a filariforme lo hacen dentro del mismo paciente, y eso es súper peligroso, porque al saltearse el ciclo, por ejemplo, ambiental, por decirlo de alguna manera, hace que las larvas, al cambiarse rápidamente de rhabditoide a filariforme, sean más fácil que se infecten, y se infecten de una manera más rápida, y la carga parasitaria en estos pacientes es demasiado alta, y se genera lo que es una hiperinfestación. Esta hiperinfestación hace que, como hay gran cantidad de larvas en el ser humano, los parásitos no solo se van a quedar a nivel intestinal, sino ustedes lo van a encontrar que va a llegar a nivel ganglionar, incluso a nivel del sistema nervioso central, y a eso se le llama formas diseminadas de Strongyloides estercolaris. Entonces, por eso es importante recordar este parásito. Y si ustedes tienen en algún momento algún paciente con estas características que yo les digo, pacientes que son HTLV1, pacientes con VIH, pacientes con corticoterapia prolongada,
que tienen diarrea crónica, es importante ustedes descartar que no tengan una infección por estrongiloides, porque si la tienen y no la tratan, este paciente va a ser una infección diseminada. Eso quiere decir que ese estrongiloides no se va a quedar contento en el intestino, sino que va a llegar incluso hasta el sistema nervioso central. Y el pronóstico del paciente es malo, pues, obviamente. Entonces, hablemos de los mecanismos de transmisión, que en realidad se repite en la mayoría, por lo que hemos visto. Básicamente los mecanismos de transmisión van a ser vía digestiva, por el fecalismo, porque estamos viendo que siempre es porque me como un alimento infectado, o porque tomo un agua contaminada, o porque no me lavé las manos después de ir al baño y hay restos de heces en mis dedos y como algo. Entonces, eso es una vía importante, la vía digestiva. Entonces, como les digo, puede ser fecalismo por fecal oral directo, porque no me lavo las manos, transmisión indirecta por agua o alimentos. La geofagia, básicamente hablando de pacientes que tienen algún trastorno mental, como por ejemplo los que sufren de pica, ¿no? O sea, que comen tierra, comen pasto, comen, no sé, pues ladrillo. Entonces, ahí también puede haber algún parásito y se pueden infectar. Incluso hay gente que come tierra también, ¿no? Entonces también es un tipo de transmisión a nivel digestivo. Ahora, aparte de la vía digestiva, también hay una directa, que es lo que ya hablé. La autoinfección interna, que es la que hablamos del estrongiloides, que se produce dentro del intestino. O sea, no es necesario que salga al medio ambiente y se transforme para que vuelva a infectar. No, todo pasa dentro de mi intestino. Y la autoinfección externa, que eso pasa en el enterobius vernicularis, ¿no? ¿Por qué el niño que tiene oxiuros o enterobius vernicularis tiene prurito anal? Porque la hembra sale a nivel perianal y deja ahí sus huevitos y los huevos se eclosionan y después cuando salen las larvas se arrastran para regresar de nuevo al intestino. Y toda esa migración es lo que produce el prurito. Entonces eso es una autoinfestación externa, porque se produce fuera del ambiente intestinal, pero no tan afuera, ¿no? O sea, se produce a nivel anal, perianal. Y la vía transcutánea, que es la que hemos visto, ¿no? De las uncinarias y del estrongiloides estercolaris. Entonces, así de fácil, así de rápido, podemos definir los mecanismos de transmisión. Y ahora hablamos de las manifestaciones clínicas. También lo he dividido así porque me parece más fácil, ¿ya? Porque mucho se repite. La clínica en realidad se repite mucho de esos parásitos. De la entamoeba histolítica, que es lo que hemos visto, que obviamente va a haber dolor abdominal, va a haber distensión, puede haber fiebre. ¿Y cómo va a ser la diarrea? Con sangre, porque es disentérica, porque este tipo de parásitos produce úlceras a nivel de colon, entonces obviamente va a haber sangrado, ¿ya? ¿Puede producir algún grado de hepatitis? Sí, porque este tipo de parásitos también pueden infectar otros órganos, como por ejemplo el hígado, pueden producir abscesos hepáticos, pueden incluso producir apendicitis, peritonitis, ¿no? Como complicaciones de este tipo de parásitos. Pero lo que reporta la literatura es que un 90-80% son asintomáticos, ¿no? Y en realidad, incluso en pacientes inmunosuprimidos, no han visto que hay una relación directa para que generen formas o que generen complicaciones, ¿no? O que sea un factor de riesgo de inmunosupresión para que hagan formas o que hagan complicaciones por este tipo de ameba o protozoario. La Yersinia lamblia, de la misma manera, también produce dolor abdominal, diarreas y vómitos, produce una pérdida de peso y una malnutrición. ¿Por qué? Porque hay un síndrome de mala absorción. Recordemos cómo es la estructura de los trofozoitos de la Yersinia, que son como ventosas que se pegan por todo el intestino, bloquean las microvellosidades intestinales, por lo tanto no hay una buena absorción de los alimentos, desnutrición, todo lo que ya sabemos. Cryptosporidium, Isospora vele y Cyclospora cayetanensis, de la misma manera, va a producir una diarrea muy intensa en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, cuando tengan un paciente VIH con diarrea en la emergencia, no duden en pensar en este parásito como causante de esa diarrea, ¿no? Como primera opción. Lo que les mencioné inicialmente, recalcar que el Cryptosporidium puede tener una relación con una colecistitis o una colangitis esclerosante en alguno de estos pacientes y se relaciona mucho con pacientes inmunosuprimidos. El Balantidium coli, de la misma manera, también va a presentar dolor abdominal, distensión y también puede presentar una diarrea con sangre, porque también son lesiones ulcerativas a nivel de colon. Acá la A significa anemia. Y bueno, en la entamoeba histolítica se evidencia anemia porque las diarreas son bastante disentéricas, ¿no? Cuando hablamos de los metazoarios intestinales,
De la misma manera, también muchos van a cursar con dolor abdominal y con diarrea y vómitos, pero el trichuris trichuria va a cursar con una diarrea con sangre. Y también se relaciona mucho con prolapsos rectales en niños. Eso es importante recordar. Y hay una relación bioquímica en las cuales van a ver ustedes anemia y eosinofilia. También va a haber una pérdida de peso y malnutrición. No siempre hay una relación entre la malnutrición y las parasitosis. El enterobius vermicularis, como le estábamos hablando, aparte del dolor abdominal y la distensión, la irritabilidad y el insomnio. ¿Por qué? Porque el niño va a tener prurito anal, ustedes van a darse cuenta que posiblemente el niño va a estar con bruxismo, o sea, van a rechinar sus dientes. Y algo que también me parece importante recordar es que a veces esos huevitos que eclosionan a nivel perianal y las larvas quieren regresar a su sitio inicial, en lugar de ir al intestino delgado se van a otros lugares. En el caso de las mujeres se van a nivel vaginal. Y pueden haber casos de niñas que tienen este tipo de parásitos y cursan con vulvovaginitis, porque los parásitos, en vez de irse al intestino, se van a nivel vaginal produciendo vulvovaginitis. Incluso también se ha visto casos de apendicitis por este tipo de parásitos. Leminolepisnana, también dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso. El Ascaris lumbricoides, recordemos que todos los que hacen ciclo de Loos generalmente van a hacer una gran eosinofilia. Por eso el Ascaris lumbricoides produce eosinofilia, igual que las uncinarias, pero el plus de las uncinarias es que aparte de la eosinofilia van a hacer anemia, ¿no? Recuerden las características de cómo era su boca, ¿no? Con dientes, con filos que van a romper o producir un gran daño a nivel intestinal, y que van a producir sustancias a nivel de su cavidad oral que van a hacer de que ese sangrado sea continuo y nunca pare. El síndrome de Lofer es importante recordar, todos los parásitos que hacen ciclo de Loos es muy posible que generen un ciclo de Lofer. O sea, pacientes que van a tener algún cuadro respiratorio, prurito generalizado, ¿no? Porque los eosinófilos van a estar aumentados. La Taenia solium, que además del dolor abdominal y la diarrea y vómitos, es importante recordar de que pueden tener dos formas clínicas importantes, ¿no? Una, la teniosis, que es, como les digo, al ingerir una carne contaminada de un cerdo, generalmente, en las cuales nosotros comemos los quistes, y otra muy diferente cuando nosotros inhalamos un huevo, ¿no? Que eso genera ya el ciclo biológico que le pasa al cerdo. Entonces ahí es en cuando nosotros podemos desarrollar una neurosis y cercosis, ya presentando convulsiones, a veces trastorno de sensorio, puede haber edema cerebral, hipertensión endocraniana, etc. La Taenia saginata de la misma manera también produce dolor abdominal y diarrea y vómitos, ¿no? Pero eso generalmente es por comer carne de vacuno, bueno, infectada. Con respecto al diagnóstico de esos parásitos, tenemos dos tipos de métodos, los métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos directos a través del examen directo macroscópico, cuyo fin es ver las formas adultas del parásito. Cuando no logramos ver las formas adultas, o sea, solo vemos las formas adultas parásitas, ya tenemos que hacer un examen un poco más minucioso, que es el examen directo microscópico, en los cuales nosotros queremos ver ya cosas más pequeñitas. Entonces vemos los trofozoitos, los quistes y las larvas o huevos de algunos helmintos que son más pequeños y que no se pueden ver en un tamaño de lente más grande, ¿no? Sino que tenemos que bajarlo. Bueno, aumentarle la medida para poder ver a estos gérmenes que son más pequeñitos, ¿no? Otro tipo de método diagnóstico directo es a través de las coloraciones. Como estábamos mencionando ya anteriormente, hay coloraciones que son específicas para cada protozoario. Lo que es la coloración de Ziehl-Neelsen o Kim-Jong generalmente son para los que son del grupo apicomplexa, ¿no? O sea, el Cyclospora cayetanensis, para Cryptosporidium, para la Cystisospora belli, ¿no? Y acá al costado pues vemos eso, pues, ¿no? Una Cystisospora belli con su quiste central teñido de rosadito y un fondo verde con azul, ¿no? Que ese es el color clásico del Kim-Jong. Otra coloración importante es la coloración gran y coloración tricrómica, que es para el Microsporidius, y la coloración tricrome, que es para la Giardia, la Entamoeba y el Balantidium.
Generalmente este tipo de tinción, que es el tricrome, nos ayuda a ver las estructuras internas. O sea, como por ejemplo, acá aparte de ver, bueno, no se ve muy bien, pero cuando lo vean en sus casas se van a dar cuenta que acá este es un Balantidium coli y se ve muy bien su macronúcleo excéntrico y se van a ver también bien sus vacuolas. Entonces esa es la ventaja de una coloración tricrome, por ejemplo. Se pueden ver muy bien las estructuras internas y funciona muy bien para estos parásitos, para la entamoeba, la yardia, el Balantidium, la ciclospora. Y la coloración de hematoxilina férrica para los flagelados, como la Yardia lamblia, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante recordar algunas coloraciones? Porque cuando nosotros mandamos parasitológicos seriados y a veces no especificamos lo que queremos buscar, no van a usar la coloración adecuada. Entonces, por eso es importante poner el diagnóstico en un examen de laboratorio. Por ejemplo, yo tengo un paciente con diarrea, pero es un paciente que cría cerdos, que está con una diarrea disentérica, entonces yo creo que es un Balantidium coli. Entonces, si yo no le pongo que estoy sospechando de un Balantidium coli, posiblemente no le van a hacer la coloración de tricrome y no lo van a poder diferenciar bien. Y de la misma manera, si yo tengo un paciente con VIH que tiene diarrea y no le pongo a descartar coccidias, entonces no le van a hacer la coloración de Sil-Nielsen y no van a poder teñir bien sus núcleos o sus ooquistes y no van a poder diferenciar y me van a decir no hay nada. Entonces, ¿por qué importante es no solo descartar parasitosis, sino tomarnos un poco de tiempo en ser un poco más dirigidos en el diagnóstico? Porque eso también va a ayudar al personal del laboratorio a que nos ayude a ver si de verdad es o no es ese parásito, ¿no? El otro método, el súper conocido test de Graham, la cinta adhesiva que se pone a nivel perianal, porque como sabemos, con eso tenemos la esperanza de poder ver algún huevo de Enterobius vermicularis, porque ahí es en donde la hembra deja sus huevos, eclosionan y de ahí se van arrastrando de nuevo hasta el intestino. Los métodos de concentración, entre los cuales nos ayuda a visualizar los huevos y las larvas. Entre los métodos de concentración más importantes que tienen que conocer es el método de Berman, porque eso también nos ayuda para estrongiloides estercolares. Entonces, si tengo un paciente, a ver, por ejemplo, un paciente que tiene un diagnóstico de HTLV1 y tiene una diarrea crónica de 4 meses, entonces mi deber es pensar en un estrongiloides estercolaris, porque sé que si tengo un paciente con diarrea crónica con un factor de riesgo tan importante que es el HTLV1 y no le descarto estrongiloides estercolaris, ese paciente puede hacer una diseminación y se me va a morir así. Entonces, ¿cuál es mi deber? Uno, poner que yo estoy pensando en un estrongiloides estercolaris y aparte de pedir un parasitológico seriado, podría pedir un parasitológico concentrado. Incluso podría solicitar método de Berman. Qué bonito. Qué bonito, o sea, hasta el laboratorio sería, o sea, qué chévere, o sea, qué bien, el doctor me está dirigiendo perfectamente porque quiere que yo busque ese agente etiológico, entonces, mejor, pues, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer este tipo de métodos diagnósticos. El estrongiloides estercolaris es algo bastante frecuente, así es que hay que buscarlo. Otro método directo, las biopsias de tubo digestivo. Como hemos visto a lo largo de la exposición, este tipo de enteroparásitos se ubican generalmente a nivel intestinal, ya sea intestino delgado e intestino grueso. Entonces, ¿de dónde voy a sacar las biopsias? A nivel antral, pilórica, buscando ¿qué? Yardia lamblia, estrongiloides estercolaris, coccidias. Si tomo una biopsia de colon, ¿qué voy a ver? Entamoebas, voy a ver Balantidium coli. Si hago esa prueba ¿cómo le dicen? De la sonda duodenal para ver la yardia lamblia, que le pone una cápsula por dentro para captar algunas secreciones y ver si por ahí sale una yardia lamblia también. Y entre los métodos indirectos que también tenemos, pero no siempre lo manejamos, son los antígenos, ya sea a nivel de heces o a nivel serológico, ¿no? O sea, en sangre, para este tipo de parásitos. Y lo más ideal, como siempre, es, bueno, lo molecular, ¿no? Los PCRs. Pero pues tampoco es algo que lo tengamos tan en alcance. Con referente al tratamiento, bueno, acá está bastante conciso, ¿no? El tratamiento para entamoeba histolítica, en el caso que sean asintomáticos con paranomicina. Cuando ya es una mebiasis con clínica, lo ideal es que se le dé metronidazol. Algunos dicen de 500 a 750, algunas guías refieren de frente a 750, pero es una buena opción y es un medicamento que lo tenemos a la mano. El tinidazol también es otra buena opción,
¿Ya? Con referente a la yarda amplia, también el metronidazol o el tinidazol es una muy buena opción. En el Cryptosporidium parum, acá ponen de lesión la nitazoxamida, pero como les vuelvo a repetir, en realidad no hay un tratamiento de lesión para el Cryptosporidium. La nitazoxamida sí ha visto algún grado de efectividad, pero no es un 100%. Siempre va a haber riesgo de recaídas. Por eso importante es ver cuál es la base de la inmunosupresión del paciente y tratar de evitarlo o mejorar, ¿no? Si es una quimioterapia, valorar si va a continuar en quimioterapia. Si es un paciente con VIH, iniciar rápidamente tratamiento antirretroviral. Si es un paciente reumatológico que usa corticoterapia prolongada, trabajar en conjunto con el reumatólogo y ver qué tanto es importante bajarle la dosis de corticoide o mantenerlo, etc. Blastocitis hominis, como les digo, actualmente ya están reportándose algunos casos que producen diarreas en inmunocompetentes. Por lo mismo refieren que si hay sintomatología, pues lo tratemos. ¿Con qué? Con metronidazol, siempre y cuando haya síntomas, si no, no. En el caso de las otras ampicomplexas, como son la Ciclospora cayetanensis, el Cystisospora belli, esos dos que he mencionado, el sulfametosazol trimetoprim les pega muy bien. Así es que Cotri en ellos va a hacer muy buen efecto. En cambio con el Cryptosporidium no es tanta la efectividad, más que un poco con la nitazoxamida. Ahora hablando de los helmintos, de la misma manera, el Ascaris lumbricoides, lo que menciona, si bien es cierto acá nosotros manejamos nuestro albendazol, ¿no? Pero el mebendazol es el que se ve mucha mayor efectividad. Indican que cuando si es que estuviéramos frente a una gestante, lo ideal sería el pamoato de pirantel. En el Trichuris trichuri de la misma manera, igual que el Enterobius vermicularis de lesión, es el mebendazol. Y en el Strongyloides stercolaris, lo ideal es la ivermectina. Cuando es un paciente inmunocompetente, la dosis puede ser única. Pero cuando es un paciente inmunosuprimido, y sobre todo si estamos pensando que haya un grado de hiperinfestación, lo ideal es que se hagan varios ciclos de ivermectina con este paciente. O sea, que se le dé 3 días y de ahí se suspenda y se le dé otro ciclo y se le haga un control continuo de parasitológicos, ¿no? Hasta que negativice. Si negativiza, ya chévere, ya no le damos más. Pero siempre hay que estar al pendiente de este tipo de parásito porque en realidad hace complicaciones muy severas, ¿no? La astenia, que en realidad le decían la niclosusamida, que es un tipo de antihelmíntico cuya propiedad es hacer un daño mitocondrial de las células de estos parásitos. Le quita la glucosa y evita la fosforilación a nivel mitocondrial y hace que haya una destrucción en general, ¿no? Lo usan también como elección. El praziquantel también hay una efectividad muy buena con lo que es la tenia, tanto saginata como la solium. Y la minolepisnana, de la misma manera, también hay una efectividad mucho mayor con praziquantel. Lo que también es importante recordar que en el Enterobius vermicularis, aparte de tratar al paciente, hay que recordar que hay que tratar a toda la familia, porque este tipo de parásitos produce un tipo de contagio bastante rápido, porque puede albergarse en la ropa de dormir del niño, en las sábanas del niño. Entonces, si es que la mamá sacude las sábanas y elimina todos los huevitos y los respira, también se está contaminando. O viene el hermano y toca las sábanas, también se está contaminando. Entonces, se tiene que tratar a toda la familia. Eso es importante recordar. Entonces, hay que hablar de la prevención. La prevención, pues básicamente es evitar todos los factores de riesgo que hablamos inicialmente, ¿no? O sea, lo ideal es que las poblaciones más vulnerables, que son la gente pobre, que vive en mal estado de saneamiento ambiental, se les dé opciones, ¿no? Por ejemplo, una letrina al menos, o algunos baños ecológicos que le llaman, deberían tener, enseñarles sobre lo que es una higiene de manos y alimentos, y sobre todo la educación. Entonces, ¿qué podemos concluir de toda esta charla? Uno, que las enteroparásitos son un problema de salud pública. Y generalmente también es una fotografía de cómo estamos, porque mucho tiene que ver con la pobreza que puede tener un país y las poblaciones vulnerables que podemos tener. Entonces, cuando estemos frente a un paciente con un tipo de una infección a nivel intestinal, lo importante es ver qué factores de riesgo tiene. Ya, entonces es una persona pobre, vive en un lugar, en un asentamiento humano, o como les digo, es un paciente que usa corticoterapia prolongada, es un paciente que cría cerdos, es un paciente que viene de la selva, o sea, etcétera, muchas cosas, ¿ya?
si es un grupo vulnerable, ya sea que es un niño, porque los niños, ustedes saben que generalmente están relacionados con un poco de malnutrición, personas más vulnerables, es un paciente que tiene un grado de inmunosupresión, está en quimioterapia, el VIH, etcétera. Y recordar que en el Perú las parasitosis intestinales están presentes. Por lo tanto, es nuestro deber como personal de salud contribuir en su prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno. Ustedes ya próximamente van a hacer su serum. Bueno, aunque no lo crean, va a pasar rápido el tiempo, chicos. Y cuando estén en su serum, ahí se van a dar cuenta, porque posiblemente estén en esas poblaciones tan vulnerables, que son gente que no tiene agua, desagüe, que no tiene muchas veces que comer más que cosas muy básicas como papa o queso. Entonces esas son poblaciones vulnerables en las cuales nuestro deber es buscar este tipo de parásitos, porque vamos a ver que vamos a encontrar niños anémicos, desnutridos, y que va a repercutir en su crecimiento y desarrollo tanto intelectual como anatómicamente. Entonces es una patología que tenemos que tenerla muy en consideración, en las cuales nosotros como personal de salud podemos contribuir mucho educando a esa población, tratando de ver en qué manera podemos mejorar su calidad de vida, ¿ya? Esta es la bibliografía. Terminamos la clase y ya otra vez otra. ¿Qué? No te creo. Tú le hinchas las teoremas.